Esta mañana, mientras la UCO entraba en Ferraz, Patxi López estaba en el Congreso, y alguien le contó lo que estaba pasando en tiempo real. Su cara lo dijo todo. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. El hombre que lleva meses defendiendo a Sánchez ante cada escándalo. Pillado en directo cuando se enteró de que la Guardia Civil estaba dentro de la sede de su partido sin palabras. Sin respuesta. Sin saber dónde meterse. Si quieres ver cómo este gobierno se derrumba en directo, suscríbete ahora. Porque lo que viene es todavía peor. Primero, la siguiente pregunta se la formula el diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Sí, señor Cuerpo, buenos días. Señor Cuerpo, ¿se dedica usted a hacer chistes con la corrupción que roba el dinero de los españoles? Tiene usted muy poca vergüenza, se lo tengo que decir. Verá, ¿de qué está presumiendo usted? ¿De la podredumbre ética y moral del señor Sánchez? ¿De su gobierno? ¿Del PSOE? Verá, le confieso que yo no esperaba de usted un listón ético muy alto. No. Llegó usted de la mano de Nadia Calviño, salpicada por el caso Plus Ultra. Lo primero que hizo fue enchufar a su pareja como alto cargo en la Seguridad Social y presionar a una consejera del Banco de España para que renunciara a su cargo y poder colocar allí al marido de Teresa Rivera. Por eso, señor Cuerpo, no esperábamos de usted una actuación honrosa. Verá, a diario, hoy mismo, el PSOE se le asocia simple y llanamente a organización criminal, a informes de la UCO o de la UDEF, a fajos de billetes, a amaños de contratos, a mordidas, prostitución, droga, financiación ilegal, hoy mismo están en la sede, a los negocios de Zapatero con el hambre y los presos políticos en Venezuela. ¡Qué asco, señor Cuerpo! El faro moral del sanchismo, la musa del progresismo, menudo sinvergüenza el señor Zapatero. Verá, señor Cuerpo, ¿de verdad no siente la más mínima repulsa moral? ¿Tampoco ante los 36 investigados por corrupción del círculo íntimo más cercano de Pedro Sánchez? Muy bien. Muchas gracias, señor de Olano. Señor vicepresidente, primero, cuando quiera. Sí, señora presidenta. La pregunta original del señor Olano tenía que ver, en este caso, sobre si el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos. Si a la presidenta le parece bien, voy a responder a la pregunta que originalmente había formulado el señor Olano. Pues bien, efectivamente, el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos, no solo protegiéndoles ante shocks, como está haciendo ahora mismo ante el shock de la guerra de Irán, sino que además garantiza, como he dicho anteriormente, que el crecimiento se traduzca en una reducción de las desigualdades y también responde a sus preocupaciones, por ejemplo, reforzando las actuaciones para resolver el problema de acceso asequible a la vivienda, con dos últimas medidas, como por ejemplo el acuerdo por unanimidad del plan de vivienda y también el refuerzo de los avales ICO para jóvenes para que puedan tener un aval hasta el 25% del precio de su vivienda con unos umbrales de renta reforzados. Permítame preguntarle, a su vez, señoría, si están los gobiernos en las comunidades autónomas que gobierna el PP también, en este caso, respaldando y apoyando las necesidades de sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señor de Olano. Sí, señor Cuerpo, ante el estupor de los españoles por la corrupción que le roba sus dineros, usted calla, no da explicaciones, no rinde cuentas y, desde luego, no asume responsabilidades. Y eso, señor Cuerpo, no es democrático. Verá, el señor Rufián pedía financiación ilegal. Ya la tiene a la UCO en Ferraz. Hoy simulará dignidad, pero seguirá apoyando, porque él sabe que cuanto más corrupto sea el gobierno, más fácil se pondrá de acuerdo con el señor Junqueras para saquear España. Que Sumar finja enfadarse es una prueba más de la complicidad y sumisión que los llevará a la desaparición. Y que el PNV, del brazo de Bildu, se haya convertido en el último salvavidas de Sánchez, sugiere que su institucionalidad y ética pública está ya más cerca de Otegi que de Gregorio Ordóñez. Allá todos ellos. Señor Cuerpo, permanecer en silencio ante semejante estercolero de corrupción no es neutralidad, ni siquiera equidistancia, es complicidad, la suya, señor Cuerpo. Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias, señor de Olano. Señor vicepresidente, primero, cuando quiera. Este diálogo es absurdo, presidenta. Doy la pregunta por contestada.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Por favor, silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor vicepresidente. Su nombramiento vino acompañado del relato del técnico que iba a salvar a un ejecutivo desgastado por los escándalos. Y por eso, precisamente, sus decisiones son hoy más difíciles de justificar. Usted dice que España crece, pero la cuestión es para quién y a costa de qué. Porque ustedes recaudan más que nunca, pero los salarios no llegan. Usted habla de estabilidad, pero no garantizan que la gente joven pueda comprarse una casa. Y su lucha contra la corrupción se está deshaciendo a golpe de sumario. Estos son los resultados de sus políticas. Así que, ¿por qué insisten en hacer daño a los españoles? Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor vicepresidente, primero. Muchas gracias, presidenta. Escuchando a la señoría, la verdad es que es difícil ver cuándo se pasa de un grupo a otro, pero déjeme intentar reflejar en mi respuesta algo que no he comentado hasta ahora, porque hablaba usted de por qué se hace daño a España o a los españoles, y hay algo esencial en la actuación de este Gobierno y en materia de política económica, que es la generación de confianza. Generación de confianza por parte de los mercados y generación de confianza por parte de los inversores. Una confianza de los mercados que se ha traducido, por ejemplo, en que España se financia en los mercados al mismo coste que la Comisión Europea, que tiene el máximo rating, un AAA, o más barato que Francia o que Italia. Una confianza de los inversores que se ha traducido en que España, entre el 2019 y el 2025, es el sexto país del mundo con mayor número de nuevos proyectos de inversión productiva, o el segundo si atendemos, por ejemplo, al ámbito de las energías renovables. Esta es la realidad del impacto de la actividad de política económica del Gobierno sobre nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. La perversión de este Gobierno consiste precisamente en hacer creer que eso que usted cuenta se traduce en un verdadero bienestar social. Porque eso que usted relata, ¿qué tiene que ver con la realidad de los españoles? Eso que usted cuenta le puede servir a usted para engordar la estadística, pero no para mejorar la vida de los españoles. Y ese es el problema de este Gobierno, que ustedes describen un país que los españoles no reconocen en su vida cotidiana. Porque los españoles no viven en indicadores, viven en el alquiler, en la cesta de la compra, en una hipoteca o en un sueldo que se agota antes de llegar el final de mes. También en la desbordante corrupción de este Gobierno, porque a esta hora ustedes tienen a la UCO en la sede de Ferraz, después de que hayan utilizado el dinero de todos los españoles para rescatar a empresas que únicamente son estratégicas para el interés de unos pocos. Y es que a la disociación de ustedes entre la realidad y el relato se suma la contraposición de una clase política privilegiada, como la suya, que se permite el lujo de no responder a la UDEF cuando le están pidiendo explicaciones sobre todo esto, y el resto de españoles que sí que cumplen con sus obligaciones. Y esto no es una decisión técnica inevitable, esto es una opción política que usted avala como vicepresidente, porque usted no es un tecnócrata neutral, usted participa del manoseo institucional. Así que, ¿dónde termina el criterio técnico? ¿Dónde termina su criterio técnico como vicepresidente y dónde empieza su uso para cubrir y proteger al Gobierno? O sea, jamás se podrá decir que usted lo que hace es dirigir la economía de un país, porque a usted le han puesto ahí para blanquear el desastre del Gobierno, para cuidar de la economía de personas como Zapatero y otros como él, pero no de los españoles. Así que por eso la dimisión para este Gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor vicepresidente, primero. Gracias, presidenta. Señora Millán, déjeme que aterrice ahora en la realidad, como usted bien ha dicho, de los hogares en España y su poder adquisitivo. Entre el 2022 y el 2025, que es cuando subieron los precios hasta más de un 10%, la renta real disponible de los hogares en España per cápita, es decir, teniendo en cuenta impuestos, teniendo en cuenta inflación, teniendo en cuenta el incremento de la población, ha subido un 8,5%, más que en Estados Unidos, más que en el G7, más que en Alemania, más que en Francia o más que en Italia. Si vemos la evolución de los salarios reales netos, es decir, teniendo en cuenta precios y teniendo en cuenta impuestos, en el periodo 19-25 han subido un 2,3% frente al periodo 14-18,
2018, en el que subieron un 1%. Número de hogares a los que les cuesta llegar a final de mes ha bajado 6 puntos desde el año 2019, desde un 26% hasta un 20%. ¿Todavía es demasiado elevado? Lo es. ¿Hay que seguir trabajando? Hay que hacerlo, pero han bajado 6 puntos. Número de hogares con todos sus miembros activos ocupados han subido en 1.880.000. Así es como cuidamos de la economía de nuestros hogares, señoría. Y si vamos más allá, los jóvenes han pasado de una situación en la que el paro era una losa, con un 34,4% en el 2018, a un paro reducido en 11 puntos porcentuales. Una temporalidad que se ha reducido en 12 puntos porcentuales. Un salario mínimo interprofesional, que suele ser su salario de entrada, que ha subido un 66%. Así es como cuidamos también de nuestros jóvenes, señoría, siendo además conscientes de que hay que seguir trabajando para resolver el acceso a la vivienda que les afecta en particular a ellos. Muchas gracias.